Bienvenidos a este espacio, a este ciclo de conferencias del despertar la conciencia. Qué gusto encontrarnos de nuevo aquí. Es un lugar donde, buscamos explorar juntos esos temas fundamentales para nuestro desarrollo espiritual, para entendernos un poquito mejor, ¿no? Entender el universo que nos rodea. La última vez estuvimos reflexionando sobre algo clave, la necesidad de un cambio radical, de salir de esa inercia que a veces nos atrapa. Hoy vamos a seguir por esa línea, pero profundizando en dos fuerzas que operan siempre, aunque no siempre seamos conscientes. Hablo de la ley de octavas y la ley de entropía. Pensemos en ellas como dos corrientes, ¿sí? Una que nos empuja hacia arriba, a crecer, a evolucionar. Y la otra que, tiende a llevarnos de vuelta, ¿no? A igualarnos a un punto de partida. Exacto. Una que asciende y otra que, nivela. Vamos a explorar cómo interactúan en nuestra vida, en nuestro camino interior. Analicémoslo a fondo. Sí, es como una danza constante, sin duda. La ley de octavas. Es interesante porque nos muestra que el avance, ya sea en lo externo o en lo interno, no es lineal. No es una línea recta hacia arriba. La analogía musical es perfecta, ¿sabes? La escala, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y el do siguiente, la octava superior. Claro, para llegar de un do al otro, hay pasos intermedios. Exacto. Pero lo clave es que el paso entre ciertas notas no es, automático. Hay como unas pausas naturales. Pausas. ¿Te refieres a que se necesita algo más en esos puntos? Justamente. En la música es muy claro entre mi y fa. Y luego, más arriba, entre si y el do que cierra la octava. Son puntos donde la vibración, para seguir subiendo, necesita como un empujón adicional. Un shock, como se dice a veces en estos estudios. Eso mismo, un shock, un impulso consciente. Si no llega ese impulso, la melodía puede detenerse. O peor, puede empezar a bajar, a devolverse. Y esto, créeme, se aplica a todo en la vida. Un proyecto, una relación, nuestro propio trabajo interior. Todo sigue esta ley. Hay momentos donde se requiere un extra. Ok, analicemos esto entonces. ¿Cómo se ven esos shocks o impulsos en nuestro desarrollo personal, espiritual? Bueno, pensemos desde el principio. Al nacer, ya recibimos un primer gran impulso, ¿no? Tenemos lo básico. Cuerpo físico, energía vital, una psiquis, una personalidad que se irá formando. Es como las primeras notas. Do, re, mi. Eso nos permite funcionar en el ciclo normal de la vida. Nacer, crecer, reproducirse tal vez, envejecer, morir. El ciclo biológico. Lo que la mayoría experimenta, digamos. Sí, exacto. Muchos se quedan ahí como fascinados con la existencia, como hipnotizados por la vida misma, sin preguntarse mucho el por qué o el para qué más profundo. Es como llegar a mí y no poder pasar a fa. Ahí está la primera pausa crítica. ¿Y qué se necesita para superar esa primera pausa? Para ir más allá de ese ciclo puramente biológico o existencial. Ahí es donde entra en juego el conocimiento. Pero no cualquier conocimiento. Hablamos de un conocimiento transformador. ¿Enseñanzas específicas? Enseñanzas que hablen del despertar de la conciencia, del trabajo sobre sí mismo, de un propósito trascendente. Dicen por ahí que de 1000 que buscan, uno encuentra. Pero ojo, encontrarlo no es suficiente. Ah, claro. No basta con leer o escuchar. Para nada. Ese es el punto clave. Puedes acumular teorías, información, creer intelectualmente, pero eso no da el shock. El shock viene de la práctica. De llevarlo a la vida diaria, me imagino. Totalmente. Cuando uno empieza a observarse de verdad, a ver sus reacciones, sus pensamientos automáticos, a trabajar en cambiar esos aspectos negativos, esos que llamamos yoes o defectos. El orgullo, la envidia, la presa. Todo eso. Todo eso. Y cuando además aprende a no malgastar su energía, sino a transformarla, ahí sí se da el impulso. Se empieza a avanzar por fa, sol, la. Es como empezar a construir algo interno, los cimientos de algo más sólido espiritualmente. Como crear los cuerpos solares o subir la primera montaña, como se dice simbólicamente. Suena a un trabajo intenso. Lo es, y requiere constancia. Pero incluso haciendo todo eso, al llegar a cierto nivel, digamos la nota la, aparece otra pausa. Una segunda pausa natural. ¿Otra vez? Y esta es más difícil de superar. Sí, bastante más. Aquí se necesita una decisión muy profunda, una elección consciente. Dicen que de 1000 que encuentran y practican, uno sigue. Vaya, ¿y qué elección es esa? Se presenta como una bifurcación, digamos. Un camino puede ser el del, llamémoslo nirvana, por simplificar. Alcanzar ciertos estados de paz, ciertas recompensas espirituales, pero quizás quedándose en un nivel, sin ir hasta el fondo. Es más cómodo, relativamente. ¿Y el otro? El otro es el camino directo. Mucho más arduo, más exigente, apunta a la autorrealización total, a la fusión completa con el ser interior. Implica una muerte psicológica radical, eliminar no solo los defectos visibles, sino sus raíces más profundas en el subconsciente. Es la llamada segunda montaña. Tomar esa decisión y sostenerla. Ese es el shock para pasar a sí. Y supongo que hay una tercera pausa entre sí y el do final. Así es. Vencer esa última pausa es la culminación. Requiere la muerte interior más profunda, eliminar las causas últimas del error, los yoes causa. Eso permite el nacimiento segundo, la resurrección espiritual.
Es el inicio de la tercera montaña, dedicada ya al servicio total y desinteresado a la humanidad. Y ahí aplica la frase, de 1000 que siguen, uno es mío, reflejando la enorme dificultad y el compromiso total que se necesita. Es increíble cómo cada paso hacia arriba parece exigir más de uno. Más conciencia, más voluntad, más sacrificio, parece. No es un camino fácil. Para nada, es un camino contra la corriente. Y esa corriente que nos jala hacia abajo tiene nombre. La ley de entropía. Exactamente, es la fuerza opuesta a la de las octavas. Si la octava impulsa a organizarse y ascender, la entropía impulsa a desorganizarse y nivelarse. La tendencia al desorden, a la igualdad, a la inercia. Justo eso. Es la segunda ley de la termodinámica, pero aplicada a todo, no solo a lo físico. Es la tendencia natural de cualquier sistema a perder energía útil, a volverse más caótico, a igualarse con su entorno hasta que no haya diferencia. Recuerdo el ejemplo clásico. Una taza de agua caliente y una fría juntas. Punto. Con el tiempo, ambas terminan tibias, iguales. Se perdió la diferencia de temperatura, la organización inicial. Eso es entropía en acción. Simple, pero poderoso. Y vemos eso en lo físico constantemente, ¿no? Por supuesto. Un coche abandonado se oxida, se desarma, vuelve a ser polvo y metal indiferenciado. Un edificio sin mantenimiento se cae. Nuestros cuerpos envejecen, se descomponen. Todo tiende a volver a un estado más básico, más elemental. La contaminación misma, que degrada mares, ríos, aire, es entropía a gran escala. Pero me interesa más cómo actúa en nosotros, en lo psicológico, en lo social. Ahí es quizá donde más nos afecta sin darnos cuenta. Psicológicamente, es la tendencia a la rutina, a la monotonía. ¿Viste cómo las relaciones a veces caen en el aburrimiento si no se las cuida activamente? Sí, claro. Se pierde la chispa. Eso es entropía relacional. En el trabajo, la falta de motivación, el hacer las cosas por cumplir, es también esa resistencia interna que sentimos ante cualquier cambio, ¿no? Esa vocecita que dice, mejor no, quédate como estás. El famoso miedo al cambio. Que es, en el fondo, miedo a salir de la zona de confort entrópica. Y socialmente, ni hablar. La presión para ser como todos, para pensar igual, para seguir la moda. Los carnavales, las tendencias de opinión masivas. Exacto. Todo lo que busca homogeneizar, anular la diferencia, la individualidad consciente, es entropía social. Es como si tuviéramos un resorte pegado a la espalda que siempre nos quiere jalar hacia atrás, hacia el montón. Y en el trabajo interior, en el camino espiritual, debe ser el gran freno. El mayor es esa sensación de estancamiento que a veces nos desespera. ¿Meditas? Y sientes que no pasa nada. Intentas cambiar un hábito y vuelves a caer. No recuerdas los sueños o las experiencias astrales. Es la entropía diciéndote, no puedes, déjalo, vuélvelo de siempre. Te roba la energía, la motivación. Entonces, la pregunta es inevitable. Si esta fuerza es tan poderosa, tan omnipresente, ¿estamos condenados a ella? ¿Cómo podemos luchar contra algo así? No estamos condenados, pero sí, requiere un esfuerzo consciente y sostenido. La clave para contrarrestar la entropía, para vencer esa fuerza que nos jala hacia abajo, está en la transformación consciente. ¿Transformación? Sí, y la herramienta principal para esa transformación es el sacrificio, pero entendido correctamente. Claro, porque la palabra sacrificio suena a dolor, a pérdida. Sí, culturalmente la asociamos a eso, pero en su raíz, sacro-oficio, significa hacer sagrado el oficio. Es un acto voluntario de ofrendar algo inferior para permitir que nazca algo superior. No se trata de sufrir por sufrir. Entiendo. Es más bien una elección inteligente. Exacto. Es elegir conscientemente dejar ir, transformar, sacrificar aquello que nos impide crecer, que nos mantiene atados a la entropía, para crear espacio y energía para algo nuevo, algo mejor dentro de nosotros. ¿Podrías dar ejemplos más concretos de ese tipo de sacrificio en la vida diaria? Claro. Mira, supongamos que identificas en ti una fuerte tendencia a la ira, al enojo fácil. Algo bastante común. Muy común. El sacrificio consciente no es simplemente reprimir la ira y explotar después. Es observarla, ver cuándo surge, por qué, comprenderla. Y entonces, activamente, elegir no alimentarla. Elegir no reaccionar con gritos o violencia. ¿Y qué hacer con esa energía? Ah, ahí está la clave. Esa energía de la ira, al no ser descargada destructivamente, se puede transformar. Se usa conscientemente para cultivar lo opuesto. La paciencia, la serenidad, la dulzura, la comprensión hacia el otro. Sacrificas la reacción iracunda para que nazca la virtud de la mansedumbre. Es como una alquimia, ¿verdad? Transformar el plomo de la ira en el oro de la paciencia. Esa es la palabra, alquimia interior. Otro ejemplo, la codicia, el apego exagerado al dinero, a las posesiones. También muy presente hoy en día. Muchísimo. El sacrificio sería trabajar para entender esa ansia, ver que viene del ego, del miedo, de la inseguridad. Y entonces, elegir cultivar el desapego, la generosidad, el contentamiento con lo necesario. La energía que antes iba a la codicia, ahora transformada, alimenta el altruismo, el deseo de compartir. Sacrificar la envidia. Para que nazca la alegría por el bien ajeno y el impulso de servir. Sacrificar la lujuria o los impulsos sexuales descontrolados. Transformando esa energía creadora. Hacia adentro,
para la regeneración y la creación de los cuerpos internos, los cuerpos existenciales del ser. Es usar esa fuerza poderosa para construir, no para destruir, o simplemente malgastar en placeres fugaces que nos atan más a la entropía. Es la base de la verdadera castidad científica. Sacrificar la pereza. Para cultivar la diligencia, la acción consciente. Sacrificar la impaciencia para desarrollar la tolerancia. Cada defecto que identificamos y trabajamos, al sacrificarlo conscientemente, libera energía que nutre el nacimiento de su virtud opuesta. Es un concepto poderoso visto así. Y mencionaste algo que me impactó. ¿Sacrificar el sufrimiento? Eso suena contraintuitivo. Es que es muy profundo, porque aunque no lo creamos, a menudo nos aferramos a nuestros sufrimientos. ¿Cómo así? ¿Nadie quiere sufrir? Directamente no, claro, pero nos identificamos con nuestras historias de dolor, nuestros rencores, nuestras tristezas. A veces incluso hay una especie de goce morboso en recordar lo mal que nos fue, en lamentarnos. Define parte de nuestra identidad. Sí, puedo ver cómo pasa eso. Uno se define por sus heridas. Exacto. El verdadero sacrificio aquí es un trabajo de autoconocimiento muy hondo. Es identificar no solo el sufrimiento, sino la causa interna de ese sufrimiento. Esos yoes, esos agregados psicológicos específicos que generan y perpetúan ese dolor. El yo del resentimiento, el yo de la autocompasión, el yo del miedo a perder. Y una vez identificados, Trabajar para comprenderlos y eliminarlos radicalmente. Al sacrificar la causa interna, al erradicar el yo que producía ese sufrimiento. El sufrimiento mismo, ya sea interno o la forma en que reaccionamos a lo externo, simplemente, se disuelve. porque ya no tiene raíz de dónde agarrarse. Justamente, la energía que estaba atrapada en ese círculo vicioso de dolor y lamento se libera y se transforma en comprensión, en paz interior, en libertad real. Por eso la enseñanza dice, sacrifiquen sus sufrimientos, erradiquen de sí mismos los yoes que los produjeron. Es un acto de liberación tremendo. Visto así, el sacrificio pierde toda connotación negativa. Se vuelve una herramienta de creación, de alquimia consciente. Renunciar voluntariamente a lo que nos pesa, a lo que nos limita. Defectos, apegos, sufrimientos anclados, para que pueda florecer algo más elevado. Pero requiere valor, Mirar esas sombras de frente. Mucho valor. Y constancia, porque como decíamos, la entropía no descansa. Siempre va a intentar que volvamos a lo fácil, a lo conocido, a la queja, a la rutina. Por eso el trabajo sobre sí mismo es de instante en instante. Bien, entonces, para ir cerrando un poco las ideas. Tenemos estas dos grandes leyes operando constantemente. La ley de octavas, el llamado a crecer, a ascender, pero que necesita esos impulsos conscientes, esos shocks en puntos clave. Un camino con escalones, no una rampa suave. Exacto. Y por otro lado, la ley de entropía, esa fuerza universal que nos jala hacia abajo, hacia la inercia, el desorden, la igualación, el estancamiento. La resistencia al cambio, la fuerza niveladora. Y nuestra vida, nuestro día a día, es el escenario donde estas dos fuerzas están, en una lucha constante. Así es. Y el resultado de esa lucha no está predeterminado. Depende totalmente de nosotros, de nuestra conciencia, de nuestra voluntad aplicada. El verdadero despertar, el avance espiritual real, no ocurre por accidente ni por evolución mecánica. Requiere un esfuerzo consciente y deliberado en 3 direcciones que están interconectadas. Conocernos a fondo para eliminar lo que nos sobra, lo negativo, eso es el morir psicológico. El trabajo con los defectos. Exacto. Segundo, transformar nuestra propia energía para crear algo nuevo y superior dentro de nosotros, una realidad espiritual interna. Eso es el nacer espiritual. La alquimia interior, la creación de los cuerpos. Eso. Y tercero, compartir la luz que vamos adquiriendo, ayudar a otros en su propio camino, de forma desinteresada. Eso es el sacrificio por la humanidad. Morir, nacer y sacrificio, los 3 factores. Sin ese triple esfuerzo constante, la entropía tarde o temprano termina ganando la partida en nuestra vida interior y nos devuelve al punto de partida o incluso más abajo. Es un llamado claro a la acción, a no quedarnos pasivos. Y para quienes nos escuchan y sienten que esto resuena, ¿cómo empezar a llevarlo a la práctica, de forma sencilla? Lo primero, siempre, es la autoobservación. Sin eso, no hay nada. Cierto. Entonces, la invitación sería, primero, observen con atención esta semana. ¿Dónde sienten el impulso de la octava? Un proyecto que pide más energía, un estudio, un deseo de mejorar algo en ustedes. Y al revés, ¿dónde notan la mano de la entropía? La rutina automática, la pereza para meditar o hacer ejercicio, la resistencia a perdonar algo o a alguien, el chisme. Simplemente notar, darse cuenta de cómo operan estas fuerzas en lo pequeño y lo grande de cada día. Y segundo, quizás, intentar una pequeña práctica consciente contra la entropía. Algo simple, pero deliberado. Como que, por ejemplo, Pues no sé, si siempre tomas el mismo camino al trabajo, prueba uno diferente un día. Si al despertar lo primero que haces es mirar el móvil, oblígate a dedicar los primeros 5 minutos a otra cosa. Estirarte, respirar profundo, agradecer algo.
Romper un pequeño patrón automático. Exacto, un pequeño acto deliberado para romper la inercia y observar qué pasa, qué sientes, qué resistencias surgen, qué pequeña sensación de novedad aparece. Son pequeños shocks que podemos darnos nosotros mismos. Me gusta esa idea de los pequeños shocks conscientes. Y bueno, finalmente, si estas reflexiones les han parecido útiles, si algo hizo clic, les invitamos a indicarlo con un me gusta. Y a seguirnos en las redes sociales, claro, donde compartimos más material para este camino del despertar. Y muy importante, si creen que esto puede ser útil para alguien más, compártanlo. A veces, una idea escuchada en el momento justo puede ser ese pequeño impulso que alguien necesita. Definitivamente. Y para terminar, dejo una pregunta en el aire, para la reflexión personal de cada uno. Adelante. Si pensamos en nuestra vida como una octava musical en desarrollo, ¿en qué nota sentimos que estamos vibrando ahora mismo? ¿Podemos identificar alguna pausa natural, algún punto entre mi, fa o la, si, donde quizás nos sentimos un poco estancados? Una pausa personal, profesional, espiritual. Donde sea que la sintamos. Y la pregunta más importante es, ¿qué pequeño shock consciente, qué acto deliberado de transformación y voluntad podemos aplicarnos hoy, ahora mismo, para intentar superar esa pausa y seguir ascendiendo en nuestra propia escala interior?